Bueno, hemos podido adorar al Señor esta mañana. Yo espero que cada uno de ustedes haya podido adorar con todo su corazón como lo hubiéramos hecho aquí en nuestra iglesia. Y bueno, ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Por ahí ya el equipo que está aquí, al cual quiero agradecer. Hay un gran equipo aquí, un pequeño equipo en número, pero grande en trabajo, grande en esfuerzo para que podamos tener esta transmisión. Y yo quiero agradecer a cada uno de ellos, que el Señor les bendiga. Queridos hermanos de nuestra iglesia y amigos, quiero decirles esto: nuestro deseo es poder estar con ustedes de una manera en la cual la gloria del Señor pueda descender sobre nuestras vidas. Y tenemos una escritura que ya pusieron previamente los muchachos. Es aquella bella escritura, el libro de Hebreos capítulo 10 y versículo 25, que nos dice la palabra del Señor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y a ver si ahorita nos pueden ayudar a ponerla en la Nueva Traducción Viviente, pero es la esencia. No dejemos de congregarnos, dijo el escritor de la carta a los Hebreos. Como para algunos ya es una costumbre. Y quiero iniciar esta enseñanza. El tema que vamos a ver esta mañana se llama ¿a qué vas a la iglesia? Y te quiero comentar esto. ¿Te han preguntado alguna vez a ti a qué vas a la iglesia? Algunos a veces nos preguntan por curiosidad, especialmente cuando nos ven constantes, cuando nos ven apasionados por las cosas de Dios, por la casa de Dios. Hay gente que se pregunta y nos pregunta: ¿y tú a qué tanto vas a la iglesia? ¿Qué tanto haces allá? A veces también hay gente que nos pregunta a manera de crítica, y sobre todo cuando ven las fallas que todavía hay en nosotros. Yo creo que más de uno de nosotros en algún momento no faltó alguien que nos dijera: ¿qué vas a la iglesia si de todas maneras no cambias? Y bueno, probablemente tienen un poco de razón, ¿verdad? Que todavía no es muy evidente el cambio. Pero, ¿saben? Quiero decirles algo, es una pregunta muy buena en realidad. ¿A qué vas a la iglesia? Debemos reflexionar en qué es lo que nos motiva a ir a la iglesia. Para ser francos, llega un momento en nuestra vida de fe en que nos podemos reunir solamente por costumbre, solamente por obligación, y probablemente perdemos el verdadero propósito o los propósitos de reunirnos. Ahora, es importante aquí hacer una observación para decir que el concepto de iglesia realmente, cabe aclarar que la iglesia somos nosotros. La iglesia somos el pueblo de Dios, los que hemos creído en Jesucristo. Y en estos lugares, en nuestros edificios donde nos reunimos, que están consagrados al Señor, se llaman templos, ¿verdad? Un templo es un lugar sagrado, un lugar dedicado a una deidad, para servirle, para adorarle. Son lugares sagrados, son templos, son edificios consagrados a los propósitos del Señor. Pero la iglesia somos nosotros. La iglesia somos todos los que hemos creído en Jesucristo de Nazaret, que lo hemos recibido como el Señor de nuestra vida, que le hemos entregado nuestra vida, que hemos creído sus ideales y estamos siguiendo día a día en pos de Él, en pos de hacer su palabra. Ese es el concepto de iglesia. Y quiero decirles algo que reflexionaba desde anoche, que creo el Señor ponía en mi corazón, que siendo muy sinceros, creo que esta crisis de salud que estamos viviendo nos va a dar la oportunidad de ver de qué está hecha nuestra vida cristiana.
existe el gran riesgo de que cuando la cuarentena termine, muchos de nosotros ya no recuperaremos el propósito o la pasión por asistir a la iglesia o casa de Dios o templo, como tú quieras llamarlo. Existe el riesgo de que muchos de nosotros queramos convertirnos en ciberovejas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que corremos el riesgo de que algunos de los muchos hijos de Dios lleguemos a un momento después de esta cuarentena en que digamos, ay, mejor ya no voy a la iglesia, ahí nada más lo veo, ahí veo el servicio en Facebook, van a decir algunos. Y si comienzan a hablar de ofrendas, pues simplemente cambio de página, ¿verdad? Existe el riesgo. No hagas eso. Eso no es de Dios. Estamos en un tiempo de crisis y por eso nos vemos en la necesidad de hacer esta clase de reuniones virtuales. Impresionante, Facebook ahorita mismo está lleno de servicios, de adoración, está lleno de la palabra de Dios. Yo no sé qué estará haciendo la gente que no suele ir a una iglesia, que no tiene la fe en Jesús, porque ahorita mismo Facebook está lleno de servicios a Dios, pero ¿sabes qué? No hay ni debe haber nada que sustituya la bendición de tener una iglesia, de tener una familia espiritual, de tener un lugar de adoración para que junto con nuestros hermanos cumplamos los propósitos por los cuales el Señor constituyó su iglesia. Hace un poquito tiempo por allí apareció un meme en el Facebook y bueno, le puse título, le puse el cibercristiano y el ciberchef. Y se trata de la foto, una foto dice más que 1000 palabras. Esa foto, la esposa le dice al esposo, vámonos a la iglesia, y el esposo dice, no, yo aquí veo el servicio desde el internet. Y la esposa le dijo, ok, cuando tengas hambre, entonces abres el canal abres el YouTube y busca MasterChef y la receta que haga, lo que vaya a preparar, eso comes, ¿no? Así como vas a comer servicio por internet, entonces cómete la receta que ponga el chef ahí. Por supuesto que no. Por supuesto que no es así, ¿verdad? Hay mucha gente que corre ese riesgo. Y te doy una prueba bien sencilla. Pregúntenles a los jóvenes si les es suficiente ver a su novia o a su novio, en el caso que sea así. A los muchachos ver a su novia, pregúntenle si les es suficiente ver a su novia y darse besitos y abrazos solamente por el internet, ahorita que no se pueden ver, ¿sí? Es más, pregúntenle, escriban ahí en el chat y pregúntenle a nuestro equipo de alabanza, a nuestros jóvenes, si eso es suficiente. Andan como león rugiente quizás porque no basta con tener una ciberrelación. Ellos quieren estar cara a cara, mano con mano, pasar un tiempo. Y eso es lo mismo, queridos hermanos, que debe de ser el anhelo de nuestro corazón. Yo te invito a que reflexiones en esto. Si la iglesia no fuera algo importante, si la iglesia no fuera algo tan importante, el Señor Jesús nunca habría hablado de edificar su iglesia. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, y también dijo que en las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si Jesús dijo que Él edificaría su iglesia, es porque debe de ser algo muy importante. Y si para Jesús es importante, para nosotros debe de ser muy importante. Déjame hablarte por un momento del contexto donde leímos Hebreos 10:25, que dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino amémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Déjame darte un contexto de por qué fueron dichas esas palabras. La carta a los Hebreos se escribió para alentar a los primeros
cristianos que existieron como tales. Se escribió la carta a los hebreos para hablar a la primera iglesia, vamos a llamarlo así, la primera iglesia, la iglesia original. Fueron los hebreos, los primeros que creyeron en el evangelio de Jesucristo simplemente porque él fue hebreo, fue judío. Y bueno, los primeros creyentes fueron también hebreos, fueron judíos. Y escúchame, al principio ellos buscaron al Señor con todo su corazón. Mira, dice la Biblia que se reunían todos los días, según el libro de Hechos, capítulo 2, los versículos finales, dice que se reunían todos los días en el templo y también en las casas. Esto que hoy estamos haciendo de estar en nuestras casas, pues realmente es bíblico, pero no lo es todo. Yo siempre he enseñado a nuestra iglesia que el cristianismo se debe de vivir en la iglesia, pero también en la casa y viceversa. En la casa, pero también tener un lugar de adoración. La iglesia de los hebreos, la iglesia de los judíos, la iglesia en Jerusalén, se reunían todos los días. Así empezó la iglesia. Pero cuando se escribe la carta a los hebreos, ya han pasado unos 25, quizás 30 años, desde que el Señor Jesús se fue al cielo. Muchos, ya después de 25, 30 años de ser cristianos, pues ya estaban perdiendo la pasión. El tiempo tiene esa virtud de probar las cosas. Y la vida cristiana, queridos hermanos y amigos, es una carrera de larga duración. No es de ver quién llega más rápido, es de ver quién llegue. Y en el caso de los hebreos, ya estaban perdiendo la pasión por el tiempo. Ahora, además del desgaste de la fe por causa del tiempo, los hebreos también estaban sufriendo una gran persecución. Por un lado, había una persecución racial. No todos los judíos creyeron en el Señor, así que ellos perseguían a los judíos que sí creyeron en el Señor. Ya sabes, la típica historia de decir, ¿cómo que estás abandonando nuestra fe? ¿Cómo que ahora eres un seguidor de Jesús? Y nosotros somos seguidores de Moisés. Y había una persecución racial. Además, había una persecución imperial de parte del emperador romano que se proclamaba Dios y Señor y que obligaba a todos a postrarse delante de él. Los cristianos decían, no, solamente hay un Dios y Señor, se llama Jesús de Nazaret, y eso provocó persecución. Así que cuando se escribe, no dejemos de congregarnos. Hay una razón de por qué. Ellos eran cristianos que por mucho tiempo habían caminado con Dios, pero se estaban cansando. Y a eso súmale la persecución. El resultado es, ya no querían congregarse. Ya les estaba costando trabajo congregarse. Por eso el escritor de la carta a los hebreos dijo, no dejen de congregarse. Y hay que añadir algo más que dijo el escritor a los hebreos, como muchos ya tienen por costumbre de no congregarse. Hoy sucede igual, queridos hermanos, queridos amigos. Hay gente cristiana que poco a poco adapta la costumbre de ya no congregarse. Encuentran alguna justificación para ya no ir a la casa de Dios. No se dan cuenta cómo, pero les sucede. Y yo creo que no es que no quieran congregarse. Yo creo que no es que no quieran congregarse, es simplemente que sucede, ¿sí? Es simplemente que ocurre, que se vuelve una costumbre, ¿sí? Y esto es algo que se vuelve un problema, porque si no encontramos las razones correctas, si no meditamos en a qué vamos a la casa, y si no decidimos día a día seguir al Señor, la costumbre de no congregarnos se va a apoderar de nosotros y ni cuenta nos vamos a dar. Ahora, este versículo en automático nos lleva a un versículo que dice algo similar, que toca el tema de manera similar. Quiero invitarte a que si tienes tu Biblia, abras Lucas capítulo 4 y versículo
16, unos versículos antes, unos versículos después, pero está hablando del Señor Jesucristo. Quiero hablarte por un momento de cuál era la costumbre del Señor Jesús, porque dice la palabra de Dios que cuando Jesús cumplió 30 años, a ver si pudieran poner un versículo antes, cuando el Señor Jesús llegó a la edad de 30 años, Él fue, dice la palabra, que vino a su ciudad, vino a Nazaret, donde se había criado. Y dice que en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Quiero que notes esto. Vino a su ciudad donde él creció, y dice que el día de reposo, el día sábado para los judíos, dice que conforme a su costumbre, entró en la sinagoga, dice, y se levantó a leer. ¡Sas! La Biblia nos dice que el Señor Jesús se congregaba en la sinagoga. Y no solo eso, sino que además lo hacía constantemente. Él cultivó la santa costumbre de congregarse. Yo quiero que pienses en esto. Allí Jesús estaba comenzando su ministerio, ¿sí? Él se iba a dedicar a partir de ese momento, él se iba a dedicar a servir a Dios sirviendo a la gente. Pero esta santa costumbre de congregarse no empezó ese día. ¿Recuerdas cuál fue el oficio del Señor Jesús? Bueno, dice la Biblia, nos deja ver que él fue carpintero. Y esto quiere decir, hermanos, amigos, que Jesús trabajó desde jovencito en el asunto de la carpintería. Y sin duda, esa es una convicción personal, que Jesús trabajaba esforzadamente, excelentemente. Siempre he creído que el Señor Jesús es el que hacía los mejores muebles de Nazaret. Y bueno, tú sabes que si haces un buen trabajo, siempre va a haber quien te solicite, ¿verdad? Así que yo creo que el Señor Jesús tenía cantidad de trabajo por realizar. Si es que fuera así, que ya existían las mesas, probablemente todavía no, pero piensa a cualquier artículo, piensa en el oficio de la carpintería. Yo creo que el Señor Jesús era muy solicitado en su trabajo de la carpintería, y estoy seguro que llegaban clientes y más clientes. Oye, Jesús, necesito un mueble y me urge. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios que el Señor nunca permitió que su trabajo le impidiera ir a la sinagoga. Cada día de reposo, allí estaba el Señor, porque esa era su costumbre. Nunca dejó que el trabajo se volviera un impedimento o un pretexto para no buscar ir a la sinagoga, para estudiar la palabra y tener comunión con Dios y con otros creyentes. Ahora, piensa en esto también. Jesús no necesitaba reunirse. Lo voy a decir otra vez. Jesús no necesitaba reunirse para tener comunión con el Padre. Si hubo una persona que no necesitaba congregarse para tener comunión con el Padre, pues era Jesús. Precisamente Él. Él no necesitaba que los líderes del templo, los líderes de la sinagoga, le dijeran cómo desarrollar su vida espiritual. No lo necesitaba, mas sin embargo, él desarrolló la disciplina de congregarse, porque de esta manera le daba a Dios el Padre el tiempo que le corresponde, ¿sí? Esa es la manera en que actúan los verdaderos cristianos. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. David, el domingo pasado hablábamos un poquito de esto. David decía: una cosa le he prometido al Señor, y esta es la que me voy a esforzar por obtener, que esté yo en la casa del Señor, dice, todos los días de mi vida. Eso dice Salmo 27:4. Hablábamos el domingo pasado de Daniel estando en Babilonia, 1700 kilómetros de Jerusalén, pero él todos los días
se arrodillaba, levantaba sus manos hacia Jerusalén, porque allá había estado el templo. Como ya lo vimos hace un momento, la iglesia del primer siglo se reunía todos los días. Hechos 2, 42, 44 dice eso, y eso hoy es una verdadera rareza. Iglesias que se reúnan el día de hoy, todos los días, de verdad que es algo raro. ¿A qué vas a la iglesia? Es una pregunta que en algún momento surgirá en nosotros. Alguien te la puede hacer, o quizás tú mismo puedes en algún momento, y no está mal. Es una buena pregunta. Reflexiona en ello, ¿sí? A través de nosotros o a través de alguien. Y escúchame esto, cuando esa pregunta venga, debemos recordar que hay cuando menos en la Biblia, en los evangelios, hay cuando menos 7 veces que nos mencionan los evangelios que el Señor Jesús fue al templo. Hay cuando menos 7, hay mucho más, pero así de manera muy marcada, son 7 veces que dice que Jesús fue al templo. Y cada vez que Él fue al templo, Él estaba cumpliendo un propósito. Y son el ejemplo para que nosotros sigamos. Hay 7 propósitos. ¿A qué iba Jesús? Vamos a pensar un momento, ¿a qué iba Jesús? Ya no a la sinagoga, sino al templo. La sinagoga estaba en su ciudad, pero el templo estaba en Jerusalén y el templo estaba lejos. Mas, sin embargo, Jesús iba al templo de manera constante. Y te quiero compartir 7 momentos, 7 versículos que nos dice la palabra de Dios que Jesús iba al templo. La primera de ellas está en Lucas, capítulo 2, versículos 21 y 22. Dice de esta manera: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Eso lo dice el libro de Lucas 2, 21 y 22. Jesús era un bebé. Jesús tenía, dice allí, 8 días y lo circuncidaron. Y cuando pasó el tiempo de la purificación, estamos hablando de 40 días de nacido el Señor Jesús, su padre José, su madre María, lo tomaron y lo llevaron al templo, dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Dice allí muy claramente, para presentarlo al Señor. ¿A qué fue Jesús al templo? A presentarse delante del Señor. Cuando a tu vida llegue esta pregunta, y más si es en desánimo, ¿a qué voy a la iglesia? ¿A qué voy a la casa de Dios? Recuerda, Jesús fue al templo para presentarse delante del Señor. Y qué importante es esto, hermanos, amigos, qué importante es esto, que sepas que tú vas a la iglesia para presentarte delante del Señor. No vas a presentarte delante de los hombres, no vas a cumplir con nadie, no vas a quedar bien con el pastor. Hay gente que ha perdido a veces el propósito y dice: oh Dios mío, tengo que ir a la iglesia porque si no el pastor me va a estar llamando para preguntarme por qué no fui a la iglesia. Si a ti te pasa eso, ya perdiste el propósito de a qué vienes a la iglesia. Vienes para presentarte delante del Señor, con ganas y a veces sin ganas, en las buenas y en las malas, pero tú vienes o tú debes de ir a la casa de Dios simple y sencillamente porque te presentas delante de Él. Hay una historia que le escuché a mi esposa, que les platicaba a su pastor. La voy a contar muy brevemente. Se trata de un Pepito cristiano. Así le pongo yo a esta historia, la historia de Pepito cristiano. No todos los Pepes son malos, como el del cuento. Y este Pepe o este Pepito era un joven que la pasaba jugando todo el día, fútbol, gritando, corriendo de un lugar al otro. Entonces cuando ya en la tarde estaba cansado, pero era un Pepito cristiano, entonces él iba a la iglesia, él iba a las reuniones, él tenía una iglesia donde verdaderamente buscaban al Señor todos los días. Y entonces llegaba a la iglesia todo cansado y se iba al altar, doblaba sus rodillas, otra cosa que hemos perdido mucho, pero doblaba sus rodillas y decía: Señor, aquí estoy, estoy cansado, así que Señor, voy a estar solo un momento y me voy. Y así era cada día. Así que un día no llegó a presentarse delante del Señor, y entonces el Señor se preocupó.
Y dijo, no ha venido Pepito. ¿Habrá pasado algo? Voy a esperar un momento. Y no llegó Pepito. Dijo el Señor que algo debió haber pasado. Y dijo, yo lo voy a buscar porque Él nunca falta. Así que fue a su casa y estaba todo enfermo. Probablemente con fiebre, con dolor de cabeza y todas esas cosas. Y el Señor dijo, yo sabía que por alguna razón Él no había venido, porque su costumbre es venir a mi casa. ¿Y qué hizo el Señor? Lo sanó. Es porque Pepito entendió que se iba a presentar delante del Señor. Te lo digo de parte de Dios, que nunca olvides que vienes a presentarte delante del Señor. Y esa es la primera vez. Vamos a ver 7 veces que la Biblia dice que Jesús fue al templo. La segunda ocasión está en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 42, Lucas 2, 42 al 47. Y dice la palabra del Señor que cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén con su padre, con su madre, conforme a la costumbre de la fiesta. Había 3 fiestas que los judíos iban a Jerusalén. Y dice que cuando regresaron ellos, se acabó la fiesta. Dice, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, dice, entre los parientes o conocidos, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes, dice, pero no le hallaron. Así que tuvieron que volver a Jerusalén para buscarle, y aconteció que 3 días después, dice, lo hallaron en el templo. Ahí está la segunda vez que Jesús fue al templo. Le hallaron en el templo, escucha esto, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Eso fue Lucas capítulo 2, versículos 42 al 47. Jesús tenía 12 años. 12 años tenía Jesús. Pero mira, Él ya está solito en el templo por su propia voluntad, ¿sí? Con un propósito. Déjame decirte esto. Dice que José y María fueron a adorar, cumplieron, pero apenas se terminó la fiesta y vámonos. Ya, vámonos a la casa. Yo no sé, estaría pensando mis borregos, mis gallinas. Yo no sé qué estaría pensando José y María. No habré dejado los frijoles en la olla o qué sé yo. Y rápido se fueron. Y por irse tan pronto, vinieron a cumplir, pero por irse tan pronto, se les perdió el Señor Jesús. Hay gente que a veces así está viviendo su vida cristiana. Voy, cumplo y me voy rápido porque tengo 1000 cosas que hacer, o simplemente no le gusta pasar tiempo en la casa del Señor, convivir, y por eso a veces no te llevas a Jesús. Sí veniste y cumpliste, pero no te llevas a Jesús. Porque se trata de algo más, se trata de encontrar placer, de encontrar que somos una familia con la cual debemos de convivir. Se les quedó el Señor Jesús, pero bueno, el enfoque es el Señor Jesucristo. Dice la palabra que 3 días después, ya habían estado allí toda la fiesta, y 3 días después lo hallan en el templo, sentado entre los doctores de la ley, es decir, los más sabios maestros, oyéndolos y preguntándoles. Y todos se admiraban de él porque estaba creciendo en sabiduría, en inteligencia. Yo te pregunto algo, ¿qué es el sentir de un niño o un adolescente de 12 años el día de hoy respecto a las cosas de Dios? ¿Qué piensan los jovencitos de 12 años el día de hoy cuando le dices, vámonos a la iglesia? Ay, es un tormento para ellos decir, hay que ir a la iglesia, no puede ser, y tenemos toda clase de problemas con ellos. Bueno, Jesús a los 12 años Jesús tenía una pasión por estar en la casa del Señor, para cumplir el segundo propósito de por qué o para qué vamos a la casa del Señor. Jesús fue a la casa de Dios o al templo para aprender la palabra de Dios. Cuando tú vengas a la casa de Dios, cuando tú vengas a la iglesia, recuerda que vienes para aprender la palabra de Dios.
Hay tanto que aprender, queridos hermanos y amigos, de las cosas de Dios, pero se requiere entender que ese es un propósito. Ven siempre con la expectativa de que algo vas a aprender, de que algo el Señor te va a enseñar, que por supuesto va a bendecir tu diario vivir. Dios no quiere enseñarnos cosas allá del tercer mundo espiritual y pues solo para tener conocimiento. No, es para nuestro diario vivir, pero necesitamos esa disposición. Hay mucho más que hablar, pero quiero avanzar a la tercera ocasión que la Biblia nos enseña que Jesús fue al templo, y está en Lucas capítulo 4, versículo 9. Está hablando del momento de cuando fue tentado por Satanás. Jesús estaba orando 40 días y vino Satanás para tentarle. No es que fueron 3 tentaciones, es que fueron tentaciones en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Pero me voy a concentrar en este versículo 9, la tercera tentación. Dice que el enemigo le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, la parte más alta del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Ok, esta es la tercera vez que la Biblia nos enseña que Jesús fue al templo. Y quiero que pienses en esto. ¿Ya viste quién lo invitó al Señor a ir al templo? ¿Quién lo invitó? ¿Quién lo llevó? Bueno, dice allí que lo invitó ni más ni menos, nada más ni nada menos que Satanás, el diablo. Lo invitó: vamos al templo. ¿Puedes imaginarlo? Qué tremendo es esto, porque significa, en primer lugar, que el diablo a veces también va al templo, que el diablo a veces también va a la casa del Señor. Y tal vez alguien diga: ¿qué está diciendo este pastor? Esto es una herejía. No, ahí lo estamos viendo en la palabra de Dios. Y en realidad, de verdad que sucede, queridos hermanos, queridos amigos. El enemigo suele visitar la casa de Dios porque lo que quiere es sacarnos, porque lo que está buscando es la manera de hacer o de tentarnos a hacer lo que hizo el Señor Jesús. Tengo una moraleja muy buena para ilustrarlo, pero quiero avanzar en el tiempo. La enseñanza es que el enemigo suele incluso ponernos tentaciones en el templo, en la casa de Dios. Piensa en esto. Dice que lo llevó al pináculo del templo, a la parte más alta del templo. Y realmente lo que Satanás quería era provocar en el Señor Jesús este sentir de protagonismo. A ver, si tú eres el Hijo de Dios, arrójate, que todos vean la grandeza, que tú tienes el poder. Y muchas veces, queridos hermanos, el enemigo hace lo mismo. Aún estando dentro del mismo templo, el enemigo intenta, viene con toda clase de tentaciones y pensamientos de grandeza, de subir, que somos lo más elevado. ¿Para qué? Para que nos arrojemos de allí para abajo. Pero ya viste qué es lo que, ya viste cómo el Señor venció aquella tentación que el enemigo le puso en el templo. Le venció con la palabra. ¿Sí? Oye esto, el diablo usó la palabra de Dios porque dijo: arrójate de aquí, porque la Biblia dice que Dios va a enviar a sus ángeles. El enemigo a veces tergiversa la palabra, nos habla verdades a medias. Eso lo hizo con Eva y lo logró. Y a veces así con nosotros también, usa verdades a medias para provocar nuestra caída. Pero Jesús, que como vimos en el punto anterior, había desarrollado este hábito de ir a la casa de Dios para aprender la palabra, conocía la palabra, y cuando el enemigo vino con esta tergiversación de la palabra, dijo: sí, pero escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, tercera razón para ir a la casa de Dios, para ir a la iglesia, es para demostrarle al enemigo que podemos, que nuestra fe está hecha de a de veras, y que no importa que aún dentro de la misma iglesia a veces quiera provocar nuestra caída, nosotros vamos a seguir adelante. Simple y sencillamente por eso vamos a la casa de Dios. Cuarta ocasión que la Biblia dice que Jesús fue al templo
Lo encontramos en Lucas 19, versículo 45 y 46. Dice que entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Ahí está una vez más, cuarta vez en el libro de Lucas, que dice que Jesús fue al templo. ¿Y para qué fue en esta ocasión el templo? Para limpiar la casa de Dios, para limpiar el templo de toda la religiosidad que había allí. Yo quiero decirte esto: a veces es más fácil criticar todas las cosas que están mal dentro de la iglesia. Muchas veces es más fácil poner nuestra mirada en lo que está mal. Te voy a decir algo: vas a encontrar muchas cosas que no están bien en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia somos personas verdaderamente imperfectos. Todos somos imperfectos. Y por eso hacemos cosas de manera imperfecta. Pero jamás debes de poner tu mirada en las imperfecciones de los hermanos para ver si vas o no vas. Jesús no llegó con aquella actitud que a veces nosotros decir: uy, aquí todo está mal, mira nada más que desorden, si esto es un negocio. No tomó esa actitud. Amaba tanto la casa de Dios que Jesús dijo: algo yo tengo que hacer para que esto cambie. Y muy valientemente, verdaderamente valiente, el Señor empezó a traer un cambio. Liberó a las palomas, y eso tiene un significado. Liberó a las ovejas, tiene un significado. Volteó la mesa de los cambistas, que repito, hay mucho que aprender allí. Pero Jesús cambió la atmósfera. Jesús entró en el templo. Jesús no dijo: no vuelvo a ir al templo por todo lo mal que está. No, Él entró para limpiar la casa de Dios, para limpiarlo de la religiosidad, porque era la casa de su Padre y Él sintió celo. Nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Si tú tienes una iglesia y las cosas verdaderamente no están bien, no critiques. No huyas, no uses eso como un pretexto para ya no ir a la iglesia. Toma acciones valientes que cambien esas atmósferas. Y bueno, ya si de plano dices: no, es que eso sería verdaderamente valiente para mí. Si no te atreves a cambiar la atmósfera espiritual, bueno, pues entonces al menos limpia la atmósfera física de tu iglesia. Al menos participa limpiando las bancas, limpiando la alfombra, limpiando los baños, ayudando que se muestre tu amor por la casa de Dios. Ve a la casa de Dios. ¿A qué vas a la iglesia? Ve para contribuir al avance de las cosas de Dios. Limpia las atmósferas por medio de esa pasión que tienes por el Señor. Número 5, estoy yendo ya un poquito más rápido. Lucas 19:47, pegadito dice ahí que enseñaba Jesús cada día en el templo. Dice: pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Lucas 21 dice: sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas y le cuestionaron: ¿qué autoridad tienes? Pero lo que quiero resaltar es que dice que Jesús, estando en el templo, enseñaba. Es obvio, es natural, es algo que sucede por sí solito. Jesús cultivó la costumbre de reunirse, de leer la palabra, de aprender, de no dejar que el trabajo fuera un estorbo. Obvio que Jesús creció espiritualmente y por eso nosotros vemos que creció de tal manera que el Padre lo llenó de dones espirituales en su vida, ¿sí? Que después el Señor comenzó por medio de esos dones a servir a la gente. Uno de los muchos dones que el Señor Jesús tuvo es que se convirtió en un maestro. Y entonces Él venía al templo y buscaban a Jesús. No faltaba quien se acercara: oye maestro, o oye Jesús, ¿por qué esto y por qué aquello? A pedir un consejo. ¿Por qué? Porque había crecido. Entonces Jesús fue al templo, ¿sabes para qué? Para servir a otros, para bendecir a otros,
para enseñar a otros. Queridos hermanos, no es la voluntad de Dios que tú te pases toda una vida en una iglesia solamente sentado, recibiendo bendición. No es el plan de Dios que te pases toda una vida solo recibiendo y recibiendo. Eso es bueno. Pero el plan de Dios es que después de eso que tú te has llenado, lo puedas usar para bendecir a otros, para dar a otros. Pero se necesita ser valiente, se necesita primero ser disciplinado. ¿Cómo podría yo enseñar a las nuevas generaciones a ser apasionados por Dios si yo no lo soy? ¿Cómo podría yo enseñarle a otros sobre alguna cosa si yo mismo no he cultivado esa búsqueda del Señor? No voy a tener que dar, a lo mejor puedo pretenderlo, pero no voy a tener que dar. Entonces, quinta razón que Jesús fue al templo fue para bendecir a otros por medio de sus talentos que el Señor le había dado. Sexta ocasión que la Biblia nos dice que Jesús fue al templo, está tanto en el libro de Lucas 21, versículo del 1 al 4. Pero me gusta mucho la forma en que lo explica el Evangelio de Marcos. Te invito a que abras tu Biblia, o bueno, si no, aquí está apareciendo en la pantalla. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Dice esto: estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, una cora diríamos aquí en Estados Unidos. Entonces dice, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, dice, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Esta es una ocasión más, la sexta ocasión que Jesús fue al templo. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios: fue al lugar donde estaba el arca de las ofrendas. Allí había un lugar, la gente llegaba, adoraba, pero había un lugar donde pasaba a dejar sus ofrendas. Ofrenda significa lo que tú le ofreces a Dios. Es un tema diferente, pero esta es la pregunta: ¿qué hacía Jesús sentado delante del arca de las ofrendas? O sea, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en ese momento? ¿A qué fue? ¿A dónde estaba el arca de las ofrendas? Bueno, te lo respondo rápido. En primer lugar, el Señor Jesús fue a ese lugar a depositar sus propias ofrendas. Escúchame esto: Jesús ofrendaba y también diezmaba. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, Él lo hacía. Dice el libro de Mateo 5, 17 al 18 que Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo no vine a violar la ley, yo vine a darle perfecto cumplimiento. Y si tú has estudiado, si tú eres estudioso de la palabra y vas al Antiguo Testamento, el Señor estableció ofrendas para apoyar su obra. Así que Jesús fue a ese lugar donde estaban el lugar de las ofrendas para dar sus propias ofrendas. Pero en segundo lugar, Jesús, lo que me llama la atención es que dice que se sentó allí y especifica, se sentó enfrente del arca de las ofrendas. ¿Para qué? ¿Qué hacía el Señor Jesús allí? Bueno, ahí lo dice, el versículo dice que observaba cómo todos ofrendaban, ¿sí? Y entonces vio que venía mucha gente rica que echaba mucho, pero era lo que les sobraba, ¿sí? Pero dice que también vio a una viuda pobre. 2 problemas: viuda pobre, pero dice que ella echó todo lo que tenía, lo echó, todo su sustento. Entonces podemos ver que ahí el Señor fue a cumplir, pero también estaba allí, diríamos nosotros, de curioso, viendo lo que la gente daba. A nosotros nos enseñaron que Dios no mira lo que das, que Dios mira solamente el corazón, y eso es una verdad a medias, porque sí, el Señor mira el corazón,
Pero el Señor mira tu ofrenda, el Señor mira lo que tú presentas, el Señor mira cuando das, pero das de lo que te sobra, no es algo que das con pasión, con esfuerzo, sino solo de lo que te sobra. O el Señor ve cuando de verdad estás haciendo un esfuerzo mucho más allá de tus posibilidades y das porque crees en el Señor. A lo mejor aquí estoy en el riesgo de perder varios de las personas que nos están viendo, porque ya empezó el asunto. ¿Sabes? Eso no debe de ser un motivo para que no vengas a la iglesia. ¿Cuánta gente tenemos por todos lugares? Tanta gente que no va a una iglesia, que no tiene una iglesia porque dice, no, es que eso de la iglesia es puro negocio, mejor no voy. No, eso es uno de los planes que el Señor tiene para que nosotros vengamos, para que tú ofrezcas, para que tú des de lo mucho que el Señor te ha dado. Y si no quieres dar, no es problema. El Señor se agrada, dice que Dios se agrada y bendice al dador alegre. Pero nunca dejes que el ofrendar, el asunto financiero sea un tropiezo a tu vida para no ir a la iglesia. Porque Jesús fue, en sexto lugar, al templo para dar sus ofrendas. Y bueno, ya de paso, hay mucho más que aprender ahí. Todavía fue un poco comunicativo porque lo dijo a los demás. Pero vamos a la séptima ocasión que dice la Biblia que Jesús fue al templo. Está en Juan capítulo 7 y voy a leer concretamente los versículos 37 y 38. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, está hablando de que estaba en el templo, y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso está en Juan capítulo 7. Esta es la séptima ocasión. Todo el capítulo 7 habla de cuando Jesús fue al templo una ocasión más. Y déjame decirte esto, si tú lees todo el capítulo 7, te vas a dar cuenta que es un capítulo de mucha tensión en el templo por causa del Señor Jesús. Yo te animo a que esta semana leas todo el capítulo 7 de Juan y vas a ver que hay mucha tensión en el templo por causa de Jesús. Había mucha controversia en torno a él. Entre todos, unos con otros se preguntaban acerca de Jesús, que era bueno, era malo, y algunos decían, pues es bueno, y otros decían, no, es un malo, es un engañador. Total que para ese momento los mismos fariseos ya querían capturarlo y juzgarlo, porque según para ellos él había sido un irreverente. Y quiero decirte esto, querido hermano y amigo, en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, aquella tensión hizo que él se sintiera con dificultad, con cuestionamiento de decir, ¿iré o no iré al templo? Yo te dejo de tarea que lo leas. De hecho, dice la palabra que ya iban 2-3 días de la fiesta y todos voltean a ver, ¿y no va a venir Jesús? ¿Y dónde está aquel? Decían algunos. No vino al templo el día de hoy. ¿Será que no va a venir? Entonces, yo creo que es porque el Señor verdaderamente en su humanidad sentía lo que a veces podemos experimentar nosotros. Yo quiero decirte esto, hermano, el Señor conoce todos nuestros sentimientos y yo creo que Él sentía, ¿valdrá la pena? ¿Tendrá caso ir a la casa de Dios? Eso es lo que dice la palabra de Dios. El ambiente era muy hostil, pero es ahí cuando leemos en el versículo 37 que dice que en el último y gran día de la fiesta. Por ahí estaba el Señor, pero estaba escondido. El Señor no quería mejor intervenir en nada para que no se causara aquella controversia, pero dice que en el lugares de origen, y Él notó que muchos de ellos aún no se habían llenado de Dios, aún estaban sedientos. No aguantó más el Señor y por eso dice que se puso en pie. Y ¿sabes qué? Levantó un clamor, hizo una invitación y dijo el Señor, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Sí? ¿Sabes por qué hizo el Señor Jesús esto? Porque Jesús sabía que venir a la casa de Dios no debe de ser un asunto de cumplir un rito
o de hacerlo por costumbre o mucho menos por obligación. Se trata de que cuando vengas a la casa de Dios te sacies de Él, te llenes de su Espíritu y vivas una vida abundante. El Señor dijo, yo no quiero que ellos se vayan vacíos, se vayan con sed. Vengan y beban, porque el que cree en mí, dice la Escritura, va a ser lleno del Espíritu Santo y va a ser una vida abundante. Jesús, queridos hermanos, fue, a ver si me quieren ayudar con un poquito de música. Jesús fue al templo para dar agua viva. Y nosotros debemos ir a la iglesia para poder beber de esa agua viva y después compartirla con mucha gente que está a nuestro alrededor sedienta. Entonces, esos son 7 veces que la Biblia nos enseña que Jesús fue al templo para cumplir propósitos específicos. ¿Los recordamos? Número 1, Él fue al templo para presentarse al Señor. Número 2, Él fue al templo para aprender la palabra de Dios. Número 3, Jesús fue al templo para vencer las tentaciones que el enemigo le puso incluso dentro del templo. Número 4, el Señor Jesús fue para servir a otros por medio de sus dones, por medio de sus talentos. Número 5, el Señor Jesús fue para ofrendar, para dar de lo mucho que Dios nos da. Él fue para eso. Y la siguiente ocasión que el Señor Jesús fue al templo es para dar agua viva a otros. Y nosotros vamos a la iglesia para llenarnos de Él y después poder compartir con otros también. Y yo quiero hacerte una pregunta ahora. ¿Tú vas a la iglesia? Escucha esta pregunta que venía a mi corazón. Cuando termine este tiempo en el que hoy estamos guardados en nuestra casa por nuestro propio bien, cuando termine la cuarentena, ¿volverás a ir a la iglesia? ¿O estarás pensando en convertirte en una ciberoveja, en el mejor de los casos? Sí. Y si vas a la iglesia y piensas continuar yendo a la iglesia, ¿a qué vas? ¿A qué vas a la iglesia? Cuando esta pregunta llegue a tu mente, recuerda que el Señor Jesús nos enseñó con su ejemplo que hay 7 propósitos para ir a la iglesia. Querida iglesia de este lugar, en donde sea que estén, y a todos nuestros hermanos y amigos, tenemos muchos hermanos y amigos que ven o van a ver este mensaje, quiero darte estos consejos de parte del Señor. No dejes de congregarte. No permitas que esto se haga tu costumbre, el no congregarte como los hebreos. Sigue el ejemplo de tu Señor. Congrégate siempre. Que eso sea la costumbre que caracterice tu vida cristiana. No dejemos de congregarnos, dice la carta a los hebreos. Al contrario, vamos a animarnos unos a otros a congregarnos y mucho más, porque vemos que aquel día ya está cerca. ¿Cuál día? El día que Él viene, el día que Él prometió que va a volver y que nos va a tomar aquellos que aprendimos a amarle, que aprendimos a amar su casa y nos va a llevar para estar en el templo eterno. Sigue adelante, que Dios te bendiga y que tu fe en estos días no sea viniendo a menos, sino que vaya hacia adelante. El Señor te bendiga y nosotros te bendecimos también. Vamos a hacer una breve oración y así vamos a concluir. Dios, te damos gracias. Gracias, Dios, por este día y gracias por la tecnología. Y gracias también por tus hijos, por tus siervos que se disponen para ayudarnos a hacer esto, Señor. Estamos limitados físicamente de reunirnos, pero podemos seguir siendo uno en el Espíritu. Señor, hoy tenemos la limitación de no poder estar reunidos juntos físicamente, pero somos uno en el Espíritu. Diferente es, Señor, cuando tenemos la oportunidad de reunirnos físicamente, pero por alguna razón dejamos de ser uno en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, a amarte,
No dejes que se acabe, que se apague la pasión de nuestro corazón por ti, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, guárdalo en paz, guárdalo, protégelo, Dios, y que tu misericordia sea sobre el mundo entero, sobre todos aquellos que ahora mismo están sufriendo, Señor. Ten misericordia de ellos y, Señor, que podamos salir de estos tiempos difíciles tomados de tu mano. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos en contacto.